Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, queridos amigos que sintonizan gentilmente nuestra señal Excelencia Médica TV en cobertura mundial. Como siempre decimos, es la forma correcta de saludarlos, ya que de esta manera abarcamos los diferentes usos horarios, continentes y sus correspondientes países. Debo decirle una vez más que vamos subtitulados en 12 idiomas. Muy bien. Hoy tenemos un programa realmente importante en este viernes, Friday, las puertas del weekend. Esperemos que sea un fin de semana aceptable, con la que está cayendo, me refiero al COVID-19. Pero bueno, hoy tenemos un médico más de gran prestigio, joven por cierto, muy joven, pero bueno, tiene una carrera muy fuerte. Les digo que este señor está en el orden de las 300 intervenciones quirúrgicas de neurocirugía, por supuesto, al año. Estamos hablando que son 240 días hábiles, así que imagínense la regularidad. Cuenta con una gran experiencia en cirugía endoscópica de base del cráneo y ventricular. También es especialista en neurocirugía pediátrica y cirugía espinal. Esto es muy importante, neurocirugía pediátrica. Como les decía, a lo largo del año realiza una media de 300 cirugías en las que se destacan las de neurocirugía pediátrica y espinal. Este señor que nos acompaña el día de hoy es de Barcelona, nacido, criado en Barcelona, pero ha dado muchas vueltas por su profesión en el mundo, lo cual nos va a contar. Hincha del Español, es el primero que conozco. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Lo felicito por ser del Español. Pues muchas gracias. Y sé que le gusta mucho el fútbol también. Me encanta el fútbol. ¿Lo practica? Sí. Lo practiqué en su momento, ahora ya por cuestiones de tiempo y de edad ya no lo practico, pero bueno, sí soy muy aficionado. Una pregunta, 300 cirugías al año hace. Sí. ¿Y sí. opera todos los días, de lunes a viernes? Tratamos de hacerlo, ¿eh? Luego las cirugías pues no todas tienen la misma complejidad ni son del mismo tipo, pero bueno, sí es un número que mantenemos pues haciendo procedimientos a diario, claro que sí. Acá tengo una guía que de cirugía endoscópica a base del cráneo realiza 70 al año más o menos aproximadamente, Sí. Cirugía endoscópica ventricular 50, neurocirugía pediátrica 200. Sí. Qué tema ese, ¿no? Un tema que nos va a leccionar un poquitito, que la gente tome conciencia de lo que es atender a una criaturita, ¿no? Sí, los pacientes pediátricos, bueno, ellos pues son pacientes que tienen mucha fortaleza, a veces también por desconocimiento, pero sobre todo las familias, pues bueno, sí que necesitan un gran esfuerzo y mucho soporte emocional para pasar esos momentos duros de enfermedades neuroquirúrgicas en un niño y su familia. ¿Cuándo decidió ser médico? ¿Y por qué? Pues la verdad, no les sé decir el momento. Yo tenía un abuelo, un familiar que siempre había expresado su interés, pero nunca por cuestiones de la época o de sus circunstancias no pudo desarrollarlo nunca. Y bueno, pues yo crecí con esa información, ese conocimiento de que el abuelo pues siempre hubiera querido ser médico. Ya estaban los genes. Sí. Y bueno, pues de chiquitito, cuando me lo han preguntado, pues yo expresaba mi interés, seguramente al principio sin mucho conocimiento, y luego cuando he ido pues preguntándome a mí mismo si realmente me seguía interesando, pues ha sido así. El doctor Gustavo Pérez Prat, neurocirujano, insisto, de gran prestigio y no solamente en Europa. Cuéntanos un poquitito. Allá en el 2015 estuvo en Pensilvania. ¿Qué estuvo haciendo por ahí? Bueno, pues en Pensilvania hay una ciudad que es Pittsburgh, que es conocida en su momento porque era una ciudad industrial y luego ha mutado a una ciudad universitaria. Y tiene un hospital muy famoso a nivel de neurocirugía, en especial de base de cráneo, en la que históricamente pues, bueno, ha formado y ha tenido a grandes cirujanos de base de cráneo como miembros de su equipo y como jefes de servicio, grandes estrellas mundiales. Y entonces, bueno, es un sitio que para complementar la formación o hacerla de forma completa, pues es un sitio, bueno, del máximo nivel mundial. Entonces, pues llama la atención y la gente que tiene interés en progresar, pues entre otros sitios, Pittsburgh es un sitio al que quieren ir. ¿En esa época ya había robótica? Sí, la cirugía robótica no es nada posterior al 2015, pero a nivel de cirugía base de cráneo no es una técnica que sea a día de hoy algo que se utilice de forma sistemática. Se utiliza más en otros campos. En el 2016 estuvo en Miami. Sí.
en Miami pues hay una unidad de base de cráneo y de cirugía, de neurocirugía vascular, con una serie de cirujanos muy importantes, sobre todo a nivel de Estados Unidos y a nivel internacional. Y bueno, con el mismo objetivo de ir a Pittsburgh, pues decidí ir a Miami, a Florida, al sur de Florida, para complementar mi formación durante unos meses. Estos años estaba decidido a ser un gran neurocirujano, por lo que veo acá. Después volvió en el 2017 a Sevilla, sí, puntualmente. Bueno, yo me formé en Sevilla, es donde dediqué, o donde los primeros años de mi formación, donde los llevé a cabo. Del 2002 al 2017. Correcto. Y entonces, bueno, Sevilla es un hospital a nivel de neurocirugía en España y casi a nivel de Europa con un volumen muy significativo. En España claramente es el que tiene mayor volumen y para una persona en formación, pues desde luego es un lujo y algo que genera muchísimo interés. Entonces, bueno, pues el motivo de estar en Sevilla fue el hecho de que es un sitio referente y con un volumen que a nivel incluso de Europa no es frecuente. Es un volumen altísimo de pacientes el que tiene. Por lo que veo no se ha privado absolutamente de nada en su formación, ¿eh? Reino Unido, 2017. Sí, también una parte de mi formación, sobre todo al principio de mi formación, coincidí con una cirujana en particular que me inculcó de forma muy altruista pues un interés en la neurocirugía pediátrica. Y yo de entrada nunca me había planteado eso, pero igual en los primeros 12, 14 meses de mi formación pues surgió este interés. Y luego cuando tuve la oportunidad, decidí utilizar un tiempo de mi vida personal para ir a Londres, a un hospital muy conocido, que es el hospital del Great Ormond Street, monográfico pediátrico, para explorar un poco ese campo de neurocirugía infantil que ya había explorado muy profundamente en Sevilla. Doctor, seguramente la gente estará pensando cuando usted le proponen la neurocirugía pediátrica, emocionalmente tiene que hacer una adaptación para decidir si va a hacerlo o no. Sí, desde luego que sí. Es un tipo de patología que tiene un plus de desgaste emocional, claro. Exacto. Hay compañeros que pues deciden no tomar ese camino por razones tan obvias como este desgaste emocional que cualquier persona que no se dedique a la medicina pues ya lo puede entender. Además, son pacientes que necesitan una serie de cirugías que no son procedimientos a veces mínimamente invasivos, son procedimientos de mayor enjundia y claro, esto ver a un paciente pediátrico con ese tipo de problema pues no se tolera a veces tan bien como en un adulto. Esto habla muy bien de su carácter, porque hay que tener mucha fortaleza para hacer neurocirugía pediátrica. Es que alguien tiene que hacerlo, hombre. Alguien tiene que hacerlo, pero además hay que ir un poco más allá. Más que alguien tiene que hacerlo, hay que ir al punto de amar este tipo de patología e involucrarse al máximo. Bueno, seguramente la gente estará agradeciendo sus palabras. Después del 2017 al 2019 en Barcelona, en el Vall d'Hebron. Sí. Gran sí. hospital ese. Es un hospital que es, para buscar un símil, es el gran hospital público de Cataluña. Sin duda. Un hospital referente en muchísimas áreas, desde la oncología, la cardiología, la cirugía de trasplantes, y la neurocirugía es un elemento fundamental de un hospital de tercer nivel como el Vall d'Hebron, y formé parte de ese equipo, sobre todo en las unidades de endoscopia y de cirugía pediátrica. Bueno, yo creo que actualmente pertenece a un equipo de neurocirujanos expertos en cirugía robótica mínimamente invasiva, que es el Neuroinstitut del Dr. Oliver y asociados, en el Centro Médico Tecnón de Barcelona y la clínica Corachán de Barcelona. Ahí durante años estuvimos haciendo mucha cirugía con el Dr. Oliver, sí, en ambas clínicas y su gente, ¿no? Yo creo sin una duda que esto es de lo mejor del mundo, sin lugar a dudas. Sí, es un grupo en el que la base de este grupo es la innovación. Entonces, en la cirugía espinal... Ahí tenemos la foto, miren, ahí está, el doctor Oliver en el medio. Sí. Ah, mire usted, está el doctor que nos ha visitado hace poquito. El doctor Lenguoque, sí señor. Sí señor, sí señor. Muy simpático. Muy simpático. Tenemos una relación, por cuestiones casi de edad, ¿no? Pues una persona que tiene un trato muy
muy afable, muy fácil de llevar, con los pacientes es una persona fantástica y es un muy buen neurocirujano y bueno, como se vio en la entrevista que hizo aquí, pues una persona que es súper fácil de llevar, muy agradable. Muy agradable, muy y tenemos agradable. una relación fantástica, la verdad que sí. Fantástico. Los dos deportistas, seguramente. Sí, sí. Los dos tratamos de hacer lo que podemos, pero tenemos muy claro que primero es el trabajo, la atención al paciente y luego viene pues, el disfrutar haciendo deporte o en el tiempo libre. Doctor Pérez Prat, usted es experto en cirugía endoscópica de base de cráneo, por lo que hemos estado escuchando, endoscopia craneal, endoscopia espinal, deformidades craneales y anomalías de la unión cráneo-cervical, ¿correcto? Es correcto. Comenzamos por, ¿qué es la cirugía endoscópica de base de cráneo? Pues la cirugía endoscópica en base de cráneo es un procedimiento que fundamentalmente se basa en el acceso a través de un hueso que es el esfenoides al que se accede a través de la nariz. Es decir, el concepto es meter un sistema de visionado como es una cámara a través de la nariz para llegar a la estructura que es la parte de abajo del cráneo. Esta técnica es preferible seguramente a la cirugía tradicional toda la vida, pero ¿por qué? ¿Qué diferencias a favor tenemos con la cirugía endoscópica de base del cráneo? Pues mire, la cirugía endoscópica de base de cráneo permite un acceso a zonas extremadamente profundas e inaccesibles sin manipular una serie de tejidos cercanos o muy cercanos al cerebro. Permite acceder a través de la nariz, que es una zona que tiene unos tejidos importantes, pero que si se manipulan no genera pues, una lesión o un problema significativo en el paciente. Por tanto, es una ventaja muy, muy clara. Menor estancia hospitalaria, mejor recuperación. Exactamente. Todo, se acentúa todo para bien. Incluso a nivel de la evolución cognitiva del paciente, el hecho de no tener que manipular el cerebro directamente, pues obviamente implica que el paciente tiene una recuperación muchísimo más rápida a corto plazo y un mejor pronóstico a largo plazo. Lo que le voy a pedir, bueno, es un exceso, ¿no? Pero coméntale a la gente exactamente lo que significa la cirugía endoscópica. ¿De qué va? ¿De qué trata? La cirugía endoscópica es la cirugía con una cámara. Eso es el concepto. Con una cámara y con un foco de luz potente. Claro. Lo que permite la cirugía endoscópica es que con un corte pequeño podamos tener una visión tan buena como si hiciéramos un corte grande y por tanto, bueno, pues tener la misma calidad de visionado sin tener que hacerle pues una incisión larguísima o manipular una serie de tejidos delicados en un paciente. Pero el concepto de endoscopia, ya sea en el abdomen, como es la laparoscopia, o en otras áreas, o por ejemplo en una articulación, como es la artroscopia, es el uso de una cámara como complemento visual a la cirugía. Claro. Bueno, la cirugía endoscópica en traumatología más de 40 años lleva. Sí. De hecho, acá tenemos un buen amigo, el doctor Guillén, que bueno, fue prácticamente el líder de esta situación. Es vecino nuestro y está mucho tiempo acá con nosotros. Es un orgullo tenerlo con nosotros. ¿Sabe que está en fase 3 de un producto para regenerar la artrosis? El doctor Guillén, bueno, es una persona, yo no le conozco personalmente, creo que hemos coincidido alguna vez en una entrega de premios, pero bueno, es una persona que sobre todo a nivel de deporte, la gente que lo sigue, es un nombre que a todos nos suena y un referente. Estoy seguro que, bueno, que es una investigación que llevará a cabo con éxito. Un día que esté en Madrid con más tiempo, tomamos un café con el doctor. Fenomenal, me encantaría. Me encanta conocer gente. ¿Cuándo se indica y por qué se realiza este tipo de cirugías? La cirugía endoscópica, pues principalmente... La del cráneo. La del cráneo, sí. Se utiliza, pues, como indica su nombre, en tumores de la base de cráneo, ¿de acuerdo? Hay algún otro caso, como son malformaciones de la unión cráneo-cervical, en los que también se puede utilizar, pero principalmente son tumores. Y son tumores que son benignos, la mayoría, pero la base de cráneo incluye una serie de estructuras que hace que un tumor benigno se convierta en peligroso, porque puede llegar a comprimir pues, arterias o nervios muy importantes para la función normal de un ser humano. Mi padre falleció de un tema así, en el año 81. Fue en 27 días. Sí. Comenzó con los síntomas en 27 días y con cirugía y todo. En esa época la cirugía era otra cosa. Había grandes nervios órganos, pero bueno, un tema
que terrible, ¿no? Como lo ha sufrido mucha gente. ¿Cuáles son las diferentes aplicaciones que tiene la cirugía endoscópica del cráneo? Me ha dicho los tumores de hipófisis, por ejemplo. Sí, los tumores de hipófisis, digamos que es la indicación a día de hoy más común. Son tumores benignos, pero que pueden comprometer, entre otras cosas, la función hormonal o la función visual de un paciente. Es verdad que puede ser que no le mate de forma rápida o que no le genere un problema muy claro en pocos días, pero que a la larga un problema hormonal, como sabrá mucha gente que los tiene sin tener tumores en la hipófisis, o un problema visual que puede incluso llegar a una ceguera completa, pues obviamente limita mucho la calidad de vida o incluso los años de vida de un paciente. Por tanto, pues hay que hacer ese tratamiento para que los pacientes pues vivan mejor y más. La celeridad en la prevención, la celeridad en cuanto a los primeros síntomas para que el paciente vaya corriendo a ver un neurocirujano o un neurólogo, ¿sobre qué síntomas vendrían a ser? Para que nos avisen de tumores de hipófisis, clivos, resecciones y ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que...? Lo primero de todo es los pacientes que tienen problemas de vista que nunca los han tenido, problemas visuales, sobre todo más que de calidad visual y también de cantidad, es decir, qué campo visual abarca un paciente. Me refiero a que bueno, pues uno ve de dos formas, ¿no? En función de la definición, que sería la calidad de imagen, sí, o de la cantidad, que es a nivel de perímetro hasta dónde puedo llegar a ver. Si una de esas dos facultades se pierden, merece la pena consultar para hacerse una prueba que permita visualizar esas estructuras. Otros problemas son pues, parálisis faciales, problemas de equilibrio o incluso un cambio en el aspecto que sugiera un problema hormonal. Dicho esto, no siempre este tipo de problemas tienen que ver con tumores de la base de cráneo. Por suerte son los menos, pero es un motivo por el que merece la pena consultar. En aquellas épocas había una prueba que era que el paciente cerraba los ojos y con la mano se quería intentar tocar la punta de la nariz y no lograba tocar la punta de la nariz. Sí, esto... Tocaba otra parte de la cara. Exacto, hay veces que hay tumores que generan este tipo de problemas. Son pruebas que son, a día de hoy han quedado un poco básicas, casi como anecdotario, ¿no? Claro. de la medicina clásica. Era así. Y el fondo de ojos. El fondo de ojo también es una prueba que no está, la verdad que no está en desuso, se utiliza bastante. Ajá. Pero por suerte hay métodos que permiten complementar el diagnóstico más allá de un fondo de ojo a día de hoy. Para esta clase de operación es necesario contar con un equipo integrado por especialistas, no solamente neurocirujanos, ¿no? Sí, sí. En tumores, por ejemplo, de base de cráneo, como es un adenoma de hipófisis, el especialista principal, a nivel técnico, igual si es el neurocirujano, pero a nivel de manejo médico crónico, pues no lo es. Es un endocrino. Para el procedimiento muchas veces, o prácticamente siempre es recomendable contar con eso, como usted dice, con un otorrinolaringólogo. Y obviamente pues el procedimiento, si un anestesista de calidad, un equipo de enfermería entrenado, no se puede realizar con seguridad. Su equipo de gente en la Tecnol de Barcelona que lo acompaña en un quirófano, ¿cómo está compuesto? ¿Cuántas personas? Bueno, pues yo diría normalmente son unas 7 o 8 personas. Una intervención complicada, vamos a poner, ¿no? Una intervención complicada pues consiste en un anestesista con su enfermero especialista en anestesia, luego pues el equipo quirúrgico, que es el primer cirujano, segundo cirujano y un instrumentista. Luego hay un tercer elemento que es el enfermero circulante y luego están, pues puede haber un tercer o un segundo cirujano ayudante, es decir, 3 cirujanos y personal adicional en caso que se precise pues material extra o en casos de emergencia que se necesite una asistencia superior a la normal. A veces incluso pueden haber entre unas 10 personas en quirófano. Una vez un cirujano me dijo, el lugar ideal para que te pase algo es el quirófano. Claro que sí. Hay de todo para salvarte. Hay de todo. Hay de todo. Yo recuerdo en la Tecnol de Barcelona y en la Cornellana hacer cirugías con el doctor Oliver de 6-7 horas. Bueno, 6-7 horas para un neurocirujano formado en Europa, en Estados Unidos, es un tiempo de cirugía, digamos, medio. En cirugías espinales de deformidad, por ejemplo, cirugías de tumores de base de cráneo, de patología vascular,
por desgracia necesitamos que el paciente nos facilite o nos entregue 12 horas de su tiempo para poder trabajar en su problema. Pero desde luego que son cirugías que requieren mucho trabajo y concentración durante un periodo largo. ¿Cómo es la preparación el día anterior, la noche anterior y la mejor hora para intervenir para usted? Bueno, pues hay discusión con esto. No es la primera vez que alguien me lo pregunta y es verdad que hay publicaciones porque es una duda recurrente que cuál es el mejor momento para que a mí me operen o para operar a un paciente. Bueno, lo ideal es un día a primera hora y sin venir de ninguna situación estresante o desgaste físico-emocional para el cirujano. Eso es lo ideal. Dicho esto, pues el día de la semana, pues una cosa que es muy relativa. Lo ideal es hacer una cirugía programada en condiciones óptimas a nivel de rendimiento físico e intelectual. Bueno, por lo que veo usted está preparadísimo para cualquier cuestión de esta que estamos hablando. Físicamente, digo, ¿no? Sí, bueno, a ver, es una... Amén de lo excelso de su profesión. Sí, gracias. Pues, hombre, pues son cirugías que, claro, sobre todo las cirugías espinales, que sí que requieren un desgaste físico algo mayor, pues, hombre, el hecho de estar en una buena condición física, pues ayudan al cirujano como otros factores, pero es un factor, claro que sí, hasta cierto punto puede ser muy relevante. Después de una operación de base del cráneo, ¿qué cuidados se realizan exitosa, ¿no? Luego de la cirugía, ¿qué es lo que viene? Bueno, en la cirugía endoscópica endonasal, primero hay que cuidar la nariz, ¿no? Que es el portal de entrada a la base de cráneo, y los cuidados vienen supervisados por un otorrino muchas veces. Y luego, sobre todo, hay que supervisar la función hormonal del paciente. No solamente de las hormonas que conocemos todos, del tiroides o de la ACTH, sino también hormonas no tan conocidas y que pueden afectar al balance hídrico del cuerpo, como la ADH. Bueno, en resumidas cuentas, hay que hacer un control tanto físico como analítico del paciente, además de los controles radiológicos. ¿Hay alguna alternativa a este tratamiento o hay que ir a la de toda la vida, a la craniotomía? Hay una alternativa que se usó durante muchos años con efectividad, pero que es un paso intermedio, que es el abordaje transesfenoidal, pero en vez de con una cámara, un endoscopio, pues un microscopio. Es una técnica que se utilizó muchos años con mucho éxito. ¿Qué ocurre? Pues que es una técnica que permite un acceso, sobre todo de la luz de la cámara, más limitado que el endoscopio. Exacto. Pero es una técnica que es muy útil y en caso de no disponer de un endoscopio, pues los resultados no son para nada desastrosos. Es una alternativa que se podría utilizar. Doctor, terminamos con esta cirugía endoscópica de base de cráneo. Me queda endoscopia craneal, endoscopia espinal. El tema pediátrico es algo que nos interesa muchísimo, pero vamos a tocar un poquitito otros temas. En la época que usted se estaba formando, ¿ya tenía decidido que iba a terminar en la Tecnón de Barcelona o no lo tenía en cuenta? ¿Cómo lo ubicaron a usted? ¿Se dieron cuenta de lo excelso que era el prestigio que ya tenía acumulado? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó? Pues la verdad fue de una forma totalmente casual. ¿Casual? Sí, yo la clínica Tecnon, por razones familiares, la conozco desde pequeño, por cuestiones familiares que, bueno, a veces te encuentras en un hospital, no entiendes muy bien por qué, pero bueno, te llama la atención un centro como Tecnon, que, bueno, pues es un hospital de gran calidad. Y realmente, pues yo en el momento en que me incorporé al equipo de Tecnon tenía otros planes, pero por suerte pues surgió la posibilidad de incorporarme al equipo del Dr. Oliver. Después de entrevistarme con el equipo, estuvieron de acuerdo en que yo formara parte de su grupo, y bueno, pues por suerte pues pude entrar a trabajar con este gran equipo. Ahí tenemos algunas imágenes de la Tecnón de Barcelona. Es inmenso ese hospital, es realmente inmenso, ¿eh? Yo creo que, siempre lo he dicho, en Europa me parece que es de lo mejor que hay, no solamente por el nivel de médicos, sino por el prestigio del hospital, de la clínica. Sí, es una clínica. Es una clínica que, bueno, buscan la excelencia como
como el gold estándar para el tratamiento de todos sus pacientes, no solo neurocirugía, en todo. Y es un centro en el que bueno, pues, muchos pacientes lo primero que nos transmiten es que se sienten no como en un hospital, sino como en un ambiente pues, distinto que les facilita mucho pues el ingreso o el procedimiento al que se hayan sometido. Y esto es gracias un poco a la idea o al precepto que existe en este centro de, bueno, pues de mantener esa excelencia en todos los aspectos, no solamente asistencial, sino a todos los niveles. Doctor Pérez Prat, 300 cirugías al año es más o menos lo que usted realiza. Sábado y domingo seguro que no. Nos quedan 240 días hábiles. Bueno, sábado y domingo, si hay que hacerlas, hay que hacerlas. ¿Ah, sí? Claro que sí. El hecho de que sea un sábado o un domingo no exime que una patología requiera tratamiento y si hay que efectuarlo un sábado o un domingo, pues hay que hacerlo. Esto queda fuera de toda duda, no es una forma mía de pensar, sino que son cosas que bueno, pues, la mayoría de neurocirujanos tienen clarísimas desde el minuto uno que ponen un pie en un hospital para formarse en esta especialidad. Ahora, viviendo en Barcelona, a usted le gusta mucho el fútbol, viviendo en Barcelona, ¿es hincha del Español? Sí, señor. ¿Cómo hizo para tener a semejante histórico club referente en el mundo como el Barcelona de darle la espalda? Bueno, porque es así, uno le tiene que dar la espalda. Efectivamente, le di la espalda sin ningún tipo de reparo porque en mi familia pues, había un interés o una tendencia a seguir al Español. O sea, si no era del Español lo echaban de casa, una cosa así. Es una cosa totalmente, como se diría, hereditaria. Sí. Sí. Vale. Pero a Messi lo tiene que reconocer. Hombre, eso, la evidencia no se puede negar. Yo recuerdo, tenemos una gran amistad con Quique Sánchez Flores, que fue técnico del Español, claro, vive claro, acá en Majadahonda, y es un gran amigo, lo conocemos de la época del Valencia, cuando dirigió el Valencia, y recuerdo en la cancha del Español, Quique fue a saludarlo en plena cancha cuando finalizó el partido. Hombre. Que no se entendió bien por los simpatizantes del Español. Pero él lo dijo claramente, es el mejor del mundo. ¿Cómo? Porque ese hombre, cuando toca el balón, da alegría. Bueno, no sé si usted coincide, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Hay hinchas del Español que es verdad que la tendencia que tenemos espontánea es a negarlo, pero hay veces que la evidencia pues, no se puede refutar y en este caso pues, es una de ellas. Y nuestro buen amigo Álvaro Fernández, simpatizante del Madrid, que ya está temblando con lo que va a pasar mañana sábado a la noche. Bueno, normal que esté temblando. Un beso muy grande para Covadonga, que es su bebé hermosísima que ha nacido hace muy poco tiempo, un añito o algo así. Bueno, ¿qué es la endoscopia craneal, doctor? Bueno, la endoscopia craneal es un concepto bastante amplio. Engloba pues, la endoscopia base de cráneo y también la endoscopia ventricular, que es un tipo de procedimiento que consiste pues, en operar o en intervenir a un paciente aprovechando los espacios que tiene el cerebro que están llenos de líquido en vez de estar llenos de tejido cerebral operativo, ¿no? Entonces, bueno, se trata de navegar a través de estas estructuras llenas de un líquido que es como se conoce como agua o cristal de roca muy claro, y por esta característica pues, se puede ver a través de este líquido y hacer cirugías en zonas muy profundas del cerebro. Doctor, podemos decir que ya estamos en técnicas pediátricas para problemas pediátricos, deformidades craneales y algunos temas más con esta cirugía. Sí, la cirugía endoscópica se puede utilizar obviamente pues, en adultos y en niños, pero por la epidemiología o la incidencia de determinados tipos de enfermedades en los niños, es una cirugía es bastante común en pacientes pues, entre los 0 y los 10 años de edad. Me abruman las cifras de cirugía en el año, 200 cirugías en neurocirugías tiene usted en chiquitos, en pediatras, en criaturitas. Sí. ¿Cómo puede ser tanto? Bueno, esto pues depende mucho de, bueno, a veces no son solamente cirugías tumorales, muchas veces son cirugías de patologías un poco menos, digamos, graves, ¿no? De niños que tienen pues pequeños traumatismos que necesitan una cirugía porque pues, han tenido un golpe y se han deformado el cráneo y eso les puede acarrear problemas.
a otros niños que tienen problemas pues, como la hidrocefalia o otros pacientes que tienen problemas pues, de deformidades de la unión cráneo-cervical, otros tienen deformidades de la columna lumbar. Bueno, son patologías que son muy variables y que bueno, pues hay que atenderlas igual que un adulto o incluso con máximo cuidado. Volviendo a la endoscopia craneal, ¿cómo se prepara una cirugía? ¿Cómo se prepara el paciente en la previa para el quirófano? Bueno, el paciente realmente, el preparativo es el mismo que una cirugía convencional, asegurar que sus características no van a hacerle o someterle a un riesgo mayor que un paciente que está en condiciones óptimas. Hay que ver pues, su nivel de coagulación, las plaquetas, el hemograma, y luego pues, hay que someterle a una serie de estudios de imagen que se utilizan de forma intraoperatoria para que el procedimiento sea lo más rápido y eficiente posible. Un paciente, ¿cuánto tiempo antes llega a la clínica de la intervención? Bueno, depende de si es una cirugía programada o urgente. En una cirugía programada, normalmente son pacientes que ingresan, pues le diría, pues 2 horas antes. ¿Qué ocurre? En la cirugía endoscópica muchas veces, especialmente en niños, no se puede utilizar esa antelación. Es bastante elevada la frecuencia, con lo que los pacientes que se tratan con cirugía endoscópica ventricular ingresan por urgencias. Por tanto, el término medio es, en este caso, una cosa muy, muy relativa. El postoperatorio, elija cualquier intervención de esta, ¿qué patología podemos...? Bueno, podemos hablar de la endoscopia ventricular, si quiere. Bien. ¿Y qué postoperatorio se sugiere en estos casos? El postoperatorio es bastante favorable porque, para que me entienda, es una manipulación de una cavidad hueca, por tanto, el tejido cerebral que se manipula es mínimo, con un abordaje muy pequeño y, por tanto, pues la repercusión en el paciente es leve también. Además, el paciente pediátrico tiene una característica, que tiene una capacidad de resistencia a los procedimientos quirúrgicos que es extremadamente llamativa. Mayor a los adultos. Es espectacular. Los niños tienen una capacidad de regeneración y de tolerancia a la manipulación quirúrgica muy sorprendente incluso para los médicos. Qué bien suenan esas palabras, ¿eh? Sí, sí, es algo muy reconfortante y para mí uno de los motivos que... recuerdo un par de casos en particular que me llevaron a interesarme por este tipo de patología o de subespecialidad. Bueno, doctor, ¿qué es la endoscopia espinal? Bueno, la endoscopia espinal, como hemos ido diciendo durante la entrevista, pues es el tratamiento de enfermedades espinales asistidas por una cámara. ¿Qué ventaja tiene? Pues la misma que la endoscopia base de cráneo o la ventricular, que con un abordaje más pequeño tenemos una capacidad de visión igual que una cirugía abierta. ¿Y qué resolvemos? ¿Hernias de disco? ¿Qué tipo de patologías? Principalmente hernias de disco. Es, digamos, el tratamiento que permite ser tratado con endoscopia con mejores resultados y principalmente una gran ventaja es que permite tratar una hernia de disco sin tener que manipular nada de tejido óseo. Es una ventaja en un tipo determinado de hernias de disco, que es la hernia extraforaminal, y bueno, pues esto es un adelanto muy, muy significativo. Dígame, ustedes intervienen con robótica Mazor, ¿no? Sí. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, pues el brazo robótico Mazor es un sistema que permite que en las cirugías de instrumentación de columna vertebral, pues llegar a un punto de prácticamente error cero para colocar los implantes, que son tornillos transpediculares o tornillos de otro tipo. Pero el concepto es que el robot permite llegar al punto de prácticamente error cero. Doctor, entramos en qué se entiende por deformidades craneales. Yo le voy a ir preguntando algunas patologías y usted nos va diciendo, por ejemplo, qué sintomatología y cómo se puede manejar. Claro. La craneosinostosis o sinostosis. Sí, craneosinostosis, sí. Bueno, pues lo que ocurre en las craneosinostosis es que son pacientes que tienen deformidades en el cráneo. Son pacientes
pediátricos en los que se les diagnostica y adultos que lo tienen, pero que por desgracia no han sido tratados en su momento. Y lo que ocurre es que hay un cierre de las suturas del cráneo, digamos los puntos de unión entre los huesos que forman el cráneo, pues uno de ellos o varios de ellos se cierran de forma prematura y por tanto dan una forma al cráneo peculiar, no es una forma, digamos, tendencia a la esfera como sería un cráneo sano. ¿Es una cirugía complicada esta? Es una cirugía, digamos, muy espectacular, pero por suerte no implica manipulación cerebral y por tanto es una cirugía con unos resultados, sobre todo de recuperación, muy reconfortantes también. Bueno, escafocefalia. Bueno, la escafocefalia es un tipo de... La cabecita alargada, ¿no? Sí, exacto, es un subtipo de esto que acabamos de hablar y bueno, pues el tratamiento lo que consiste es bueno, pues, de forma artificial reabrir esas suturas que se han cerrado de forma prematura o en un tiempo en el que no corresponde. De todos modos, son patologías que digamos que no las podemos curar del todo, lo que hacemos es suplir el desarrollo normal con una cirugía, aunque la tendencia del paciente siempre es a tener esa forma peculiar de cráneo. Desde luego con la cirugía el cambio es muy significativo, pero son pacientes que digamos que no les liberamos del todo su enfermedad. Tratamos de resolver de forma artificial ese cierre prematuro con una reapertura con cirugía. ¿Y la plagiocefalia? Bueno, son digamos, elementos que forman parte de la craniosinostosis. Es el mismo tipo de Pero es otra deformidad, más asimétrica. Sí, es una deformidad, digamos, que visto de frente el paciente tiene una forma asimétrica derecha e izquierda. Entonces, y cuando el cráneo es disminuido en su diámetro, ¿cómo se llama esto? Bueno, eso sería una microcefalia. ¿Y cómo lo resuelve eso? ¿Qué cirugía se hace? Estas cirugías, al final, son complementarias o son la misma cirugía aplicada en distintas zonas. Lo que consiste una cirugía para una microcefalia pues sería hacer la reapertura de muchas suturas del cráneo. Son cirugías agresivas, pero son cirugías que no necesitan abrir las meninges ni manipular el cerebro. Por tanto, el corte en la piel es muy llamativo, pero se toleran bien porque no hay que manipular el cerebro. Y usted, como neurocirujano, ¿en qué grado que la patología llegue a determinado lugar es necesario ir a la consulta del neurocirujano, del papá, de la mamá por la criaturita? Sí, esto... ¿Siempre hay que ir o no hace falta a veces? Ir a la consulta facilita mucho pues, el diagnóstico, la valoración y luego si existe una sospecha siempre es recomendable asistir a la consulta. Porque hay veces que este tipo de patologías son patologías benignas, pues de forma directa pueden limitar el desarrollo cerebral si es un cierre de suturas muy prematuro o muy severo. Por tanto, el beneficio que se puede obtener de una visita al neurocirujano, tanto como para que orienten a la familia a un tratamiento, como para que se queden tranquilos de que no hay ningún problema, pues es obvio. Por tanto, es lo recomendable en caso de duda. Se me ocurre que la primera alarma la da el pediatra en las visitas que se debe hacer con la criatura apenas nazca, ¿no? Sí. Y el proceso está... Sí, desde luego, el pediatra... Ahí comienza, ¿no? Sí, el pediatra es especialista más entrenado en esto y es la primera línea de diagnóstico de este tipo de enfermedad y es el que remite pues, los pacientes al neurocirujano. Hay casos de gente que acude directamente, pero si una familia dispone del asesoramiento de un especialista en pediatría, es lo más recomendable. Antiguamente los pediatras, en las consultas de los bebés, le toman la medida de la cabecita, sí, permanentemente, lo miraban, lo estudiaban, y este es el motivo, uno de los motivos. Uno de los motivos, porque los niños tienen un cráneo que a diferencia del adulto es elástico, no es una estructura rígida, y por tanto enfermedades del interior del cráneo se pueden expresar en cambios de forma o aumentos de tamaño que el pediatra pues, los puede detectar con una simple cinta métrica. ¿Y usted qué indica frente a estas patologías puntualmente? ¿Cogerlo lo antes posible o hay que llegar a una edad? Lo ideal es lo antes posible, con un pero que a veces los pacientes que requieren cirugía
deben reunir una serie de condiciones, como hemos dicho antes, cuando se prepara un paciente. Y una de ellas es que tengan un peso mínimo. Pacientes de un peso menor a 1,5 kg, 2 kilos, pues someterles a una cirugía implica un riesgo mayor. Por tanto, pues sí, lo antes posible, pero sin que eso suponga un mayor peligro para el niño. Muy bien. Pasamos a las anomalías de la unión cráneo-cervical. Sí. Esto es muy complicado. ¿Es un día más en la oficina? ¿Cómo se puede entender? Es un problema complejo. Es un problema complejo porque digamos que requiere de entrenamiento en dos facetas específicas, que es la base de cráneo y la cirugía espinal. ¿El por qué? El tratamiento de este tipo de problemas normalmente requiere pues, tanto conocimiento de esas estructuras vasculares y nerviosas que debe conocer el cirujano de base de cráneo. Y coge las primeras vértebras, ¿no? También. Exacto. Y luego necesita el conocimiento del cirujano espinal para entender la biomecánica y el conocimiento técnico para colocar implantes que ayuden a reforzar, en caso que haya un problema de inestabilidad, esa zona. ¿Esto es congénito o puede ser adquirido? Normalmente es congénito, pero hay casos adquiridos, casos traumáticos en los que de forma aguda no se detecte pues, un problema. Impacto en un coche. Exacto. Pues puede haber problemas que no son evidentes al principio y que de forma crónica pues, acaben convirtiéndose en una inestabilidad. Usted, en un caso de una anomalía en la unión cráneo-cervical, ¿qué indicaría? ¿O va directamente a la cirugía? ¿O intenta evitarla? Porque a mí el doctor Rebel siempre me decía, en principio siempre intentamos evitarlo, claro, pero llega el momento que ya no se puede evitar. Claro, nosotros, el cirujano en general, no solamente el neurocirujano, lo que busca es el bienestar del paciente. Y si esto se puede conseguir con un riesgo mínimo, en vez de con una cirugía de alto riesgo, pues bueno, eso es lo ideal, es lo que tratamos de buscar. Pero por desgracia hay muchos pacientes que no pueden disfrutar de esa opción. Pero desde luego, claro, si un paciente con una fisioterapia puede rehabilitar o evitar las consecuencias de ese problema, es una opción que se utiliza tanto como sea posible. Háblanos un poquitito sobre las malformaciones de Chiari. Bueno, la malformación de Chiari es un tipo de patología de la que existen varios tipos y en lo que consiste, como conocemos a nivel popular, pues hay un descenso de una estructura que es la amígdala cerebelosa por debajo de una línea, digamos, que es lo que marca la parte más inferior del cráneo, ¿de acuerdo? Son conceptos que dependen de ciertas medidas y luego dentro de este concepto pues hay varios tipos. Hay casos muy extremos en los que pues hay un defecto de la parte final de la parte posterior del cerebelo, problemas de compromiso del tronco encefálico, problemas que no son muy evidentes a nivel radiológico, pero sí lo son a nivel clínico. Pero el concepto es que hay una estructura cerebelosa por debajo del foramen magno. Ese es el concepto principal. Doctor, las 300 intervenciones promedio que hace al año, tenemos 200 pediátricas. Sí. ¿Cuál es la patología más frecuente que se da en sus quirófanos? Yo creo que es la patología de columna. La patología de columna es un problema muy prevalente. Hay muchas causas para, pues, por ejemplo, el dolor lumbar o problemas de columna cervical, pero sí es una patología muy habitual, bueno, por la tendencia al envejecimiento de la población en países de Europa y por tanto es la patología más común a día de hoy en nuestros quirófanos. Doctor, no podemos dejar de hablar del COVID-19, lo que estamos padeciendo hace un año y pico, ¿no? ¿Cómo lo está llevando? Usted está vacunado seguramente. Yo estoy vacunado por motivos claro, nosotros no podemos convertirnos en un peligro para los pacientes y no debemos ser transmisores de la enfermedad. No, por eso es una obligación de los estados vacunar a los sanitarios. Exacto. ¿Con qué? ¿Con Pfizer? Con Pfizer, sí, sí. ¿Y cómo fue? ¿Algún síntoma en la primera, en la segunda? No, ningún tipo de síntoma. Un poco de molestia en la zona de inyección, pero nada que limite la vida normal.
Sí, sí. Bueno, ¿cuánto hace que está inmunizado? Pues creo que ahora cumplirá 2 meses, unas 8 o 9 semanas ya, sí. ¿Se sintió mejor después? O sea, ¿le da una especie de tranquilidad, de relajación? Bueno, sí, eso Por usted y desde por luego. los pacientes. Más que personalmente, para mi entorno, para Claro. el entorno familiar y el entorno de enfermos a los que atendemos, porque hay gente, bueno, que muchos con problemas de columna, o es frecuente atender a pacientes de más de 65 años. Y a mí personalmente, como a la mayoría de médicos, nos preocupa, en vez de aportarles un beneficio, pues dañarles. Y eso sí que genera pues una relajación, el hecho de saber que no vas a perjudicar a ese paciente en ese aspecto. Doctor Gustavo Pérez Prat, me queda simplemente felicitarlo, agradecerle la visita. Usted es un cirujano, un neurocirujano de un gran prestigio que, bueno, no sé hasta dónde podrá llegar en poco tiempo más, porque ya está en lo más alto. Bueno, siempre se puede mejorar y sobre todo no hay que quedarse en lo que uno ya ha conseguido, hay que seguir progresando también por el interés general y el bien de los pacientes. Y bueno, todo lo bueno que le va a llegar, ya está vacunado, la gente se está vacunando, sí. En España ya hemos pasado los 350.000 en un día, espero si hay productos seguramente llegaremos a un 40, 45, 50% en agosto, esos son mis números, ¿no? Y para fin de año ya estaremos un poco mejor. Y su español va a estar en primero otra vez, seguramente, porque va liderando. Crucemos los dedos porque va liderando, es un equipo consistente y bueno, pues parece que pinta bien. La mejor de las suertes, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer.